Entonces, arrancamos esta nueva semana de Futura Podcast con uno de nuestros filósofos favoritos. Hemos conversado ya muchas veces sobre Friedrich Nietzsche, un filósofo que ha sido tachado inclusive como del anticristo, un sujeto que nos ayudó a reflexionar y a pensar más allá de lo que nosotros estábamos acostumbrados a pensar. Amigos, Pancho querido, el día de hoy vamos a hablar de quien en algún momento nos habló sobre si hay algo más allá del bien y del mal. Bienvenidos entonces a la falsa moral. ¿La moral nos hace libres? Es una pregunta con la que queremos arrancar el programa de Futura Podcast del día de hoy. ¿O nos mantiene obedientes? La moral, ¿qué nos hace? ¿Libres o nos mantiene obedientes? Vivimos convencidos de que sabemos distinguir entre el bien y el mal. Desde pequeños nos enseñan que existen personas buenas y personas malas, que decir la verdad siempre es correcto, que ser amable siempre será recompensado, que la justicia termina imponiéndose, pero ¿y si gran parte de esta moral con la que nosotros crecemos y estamos casi como condenados a vivir fuese también una construcción? Empezamos ahora, justamente cuando hablábamos antes de arrancar la grabación, Pancho, de que en programas anteriores habíamos ya construido la idea de que muchas de las ideas humanas son un constructo social. Y entonces, ¿no será que la moral también es un constructo social? Si lo que llamamos bueno dependiera menos de nuestros principios y mucho más de quién realiza la acción, quién la cuenta, quién tiene el poder para definirla, por ahí creo que nosotros deberíamos ir entendiendo qué es la moral, qué es hacer bien. Existe una frase que se le atribuyó siempre a Friedrich Nietzsche, ¿no? Que dice, si matas una cucaracha, eres un héroe. Si matas una mariposa, eres un monstruo. De alguna manera lo que está queriendo decirnos de esta frase que se le atribuye a Nietzsche es que depende de nosotros, de nuestras perspectivas, inclusive saber qué es bueno o qué está mal. Y aunque quizás Nietzsche nunca hubiese escrito exactamente esas palabras, queridos hermanos, la idea resume perfectamente una de las intuiciones más profundas. La moral rara vez es objetiva. Muchas veces responde a la estética, sí, muchas veces nosotros, de hecho, decimos que algo es bueno porque nos gusta visualmente, porque nos gusta estéticamente. Decimos que algo es bueno porque está junto al poder. Entonces, si está junto al poder, nosotros queremos asumir entonces que ahí hay una verdad. Asumimos también con el contexto cuando algo se supone moralmente está mal, ¿no? Depende del contexto, depende de la percepción. Una misma acción puede convertir a un tipo en un héroe o en un villano dependiendo de quién esté escribiendo la historia. Y hoy queremos explorar justamente esa idea. ¿Por qué obedecemos a las normas morales? ¿Quién decidió que lo que estaba bien está bien? ¿Quién decide que lo que está mal está mal? ¿Quién decide lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Y quién se beneficia, sobre todo, cuando todos creemos lo mismo? ¿Quién se beneficia cuando todos pensamos que estamos haciendo el bien? Cuando todos como comunidad pensamos que hay algo bueno. ¿Quién realmente se está beneficiando de esto? ¿Nosotros como sujetos activos o receptores de las experiencias? ¿O hay un poder por encima que se está beneficiando de que nosotros nos comportemos bien, de que nos comportemos mal? Entonces, bienvenidos a esta reflexión del día de hoy, querido Pancho. Te dejo a ti entonces esto de Nietzsche, cuando la moral deja de ser universal y deberíamos de empezar a pensar ya en estas morales individuales. Empecemos entonces, Panchito. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Santi? Bienvenidos a un programa más. Y sí, como tú lo dices, Nietzsche, uno de los filósofos más incómodos de la historia, eh, se le atribuye esta frase, ¿no? Quien mata una cucaracha es un héroe, pero quien mata una mariposa puede considerarse un villano. Y como tú dices, me llama bastante la atención esto que eh, la moral responde muchas veces a la estética, al poder, al contexto, a la perspectiva, a quien lo cuenta. Y eso lo vemos mucho en política. Han pasado tantos años de que filósofos como Nietzsche, filósofos como Maquiavelo inclusive que exploraron la moral, hayan cuestionado todo esto de quién dice la verdad, quién no dice la verdad, quién es bueno, quién es malo,
pero desde la política siempre se lo ha utilizado, ¿no? Y ahora que estamos con elecciones que pasaron recién en Colombia, en Perú y muy próximamente elecciones en Ecuador, llamar a todos nuestros amigos a que, bueno, vean esta moral que nos pintan desde el gobierno, desde los diferentes partidos políticos, vean como quién está contando esa verdad, ¿no? ¿Quién está contando ese relato? Porque muchas veces respondemos o solo reaccionamos ante las malas noticias o reaccionamos ante los ataques de uno u otro partido político sin cuestionarnos y sin hacer esa reflexión por detrás, ¿no? Y es así que, bueno, Nietzsche ya nos advertía hace más de 100 años sobre todo esto, ¿no? No porque defendiera el mal, Nietzsche estaba, bueno, ni a favor ni en contra de la moralidad, simplemente él estudiaba esta moralidad, ¿no? Y nos daba, exploraba la cruda verdad de la moralidad. No porque defendiera el mal, como vuelvo a decir, sino porque tuvo el valor de preguntar algo que casi nadie se atrevía a cuestionar. La moral es una verdad eterna, es una verdad de Dios, porque generalmente también la atribuimos a las religiones, la atribuimos a Dios, toda esta moralidad que viene desde el catolicismo en nuestro contexto, y bueno, en países del lejano oriente desde el budismo, desde el hinduismo, ¿no? Toda esta moral prácticamente impuesta desde que somos pequeños, ¿no? Eh, la moral es una creación humana, nos preguntamos a lo largo de nuestra vida, generalmente cuando estamos creciendo, cuando somos adolescentes y somos más curiosos, ya empezamos con esa intuición, ¿no? Parece que esta moralidad es una creación humana, no es algo divino, no es algo impuesto, sino que, bueno, es algo impuesto, quiero decir, pero no es algo que debamos seguir con los ojos cerrados, ¿no? Porque en la genealogía de la moral, que es del libro justamente que escribió Nietzsche, explica que aquello que una sociedad considera bueno o malo cambia constantemente a lo largo de la historia. Y es verdad, sabemos que prácticamente en Estados Unidos se abolió esto de la esclavitud y las personas negras, que eran antes consideradas malas, antes consideradas inferiores, fueron obteniendo derechos a lo largo del tiempo, con luchas sociales, con pensadores como Martin Luther King, y bueno, también con el apoyo ya de gobiernos más progresistas, se podría decir, como en la época de Kennedy, ¿no? Entonces, todo este cambio de moralidad a lo largo de la historia también responde a los cambios culturales, a los cambios sociales y a los cambios de la forma de pensar del ser humano, ¿no? Lo que para una cultura es una virtud, para otra pueda que sea un pecado. Lo que ayer era honorable, hoy puede ser condenable. La moral, como digo, no cae del cielo, no cae de las religiones de Dios, sino que se va construyendo paulatinamente en la historia. Y quien tiene el poder suele participar en esa construcción de la moralidad, ¿no? Sabemos que en los pasados 10 o 15 años, bueno, podemos atribuirle hasta 20 años, como es el comunismo, este socialismo del siglo XXI, fue construyendo una moralidad que más o menos permeó a toda la sociedad aquí en Latinoamérica, y esa moralidad va cambiando en cuanto va cambiando la forma de los gobiernos también, ¿no? Ahora estamos con gobiernos de derecha y vemos que esa moral ha cambiado. Y justamente Nietzsche nos habla de eso, ¿no? La moral de los fuertes y la moral de los débiles, algo que me llamó mucho la atención, que no había explorado a fondo, que no habíamos explorado en este programa a fondo, pero que ahora lo vamos a ver con más exactitud. ¿Cuál es la moral de los fuertes, queridos amigos? La moral de los fuertes es la que admira la valentía, la creatividad, la excelencia y la capacidad de asumir los riesgos. Mientras la segunda, la moral de los débiles, vendría a ser quien convierte la obediencia, la humildad, la resignación en virtudes supremas. Y vemos que este socialismo del siglo XXI es como que convertía esto de ser humilde, de ser resignado, de estar esperanzado en Dios, de recibir la limosna y no cuestionar al gobierno que estaba en el poder, como en virtudes, ¿no? Entonces por ahí ya podemos intuir cuáles eran las falencias de los gobiernos, en este caso de izquierdas, y cuáles son las falencias también de los gobiernos de derecha, porque aunque ellos
nos digan que las virtudes es la fuerza, es de esto de ser más, de ser tu mejor versión, también vemos que hay una falta de solidaridad, hay una falta de compasión de parte de los gobiernos de derecha y de ultraderecha, ¿no? Entonces ambos tendrían falencias y es deber nuestro saber cuestionar ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a explorar un poquito más a fondo, Santi, ya con esto de la moral de los fuertes y la moral de los débiles, porque a la moral de los fuertes se le llamaba la moral de los señores. Y bueno, ahí te dejo, Santi, que nos expliques un poquito más acerca de esto. Perfecto, Pancho. Y es que Nietzsche, él ya nos dejaba claro con lo que tú explicabas antes, ¿no? Un saludo grande a Cristian, un saludo a toda la gente que nos está siguiendo en el TikTok, en las redes, un abrazo a quienes están dando ese corazoncillo y nos están apoyando en estos días de reflexión. Ya saben, los lunes Futura Podcast está haciendo esto, pensamiento crítico. El bueno de Friedrich Nietzsche, entonces, Pancho, regresando al tema, hablaba de estas dos morales, como tú nos propones, ¿no? La moral del amo, de alguna manera, y la moral del obediente. Había una gran diáspora entre estas dos morales, ¿no es cierto? La primera era una moral, la de los amos, la de la valentía, la de la creatividad, la de la excelencia. Sí, era la capacidad de asumir riesgos, esa era una moral. Y había la otra moral, quizás la del sujeto común, que es la de la obediencia, la de la humildad, la de la resignación, la de las virtudes supremas, como tú nos estabas planteando antes. Y aquí sí hay que justamente reflexionar sobre esto, ¿no, Banjo? Yo quisiera, antes de meternos a profundizar en Nietzsche, regresar también a Hegel, que es este gran filósofo de la fenomenología. Y él, de alguna manera, lo que nos explicaba con el tema de intentar leer al ser humano, él decía, tenemos eso, no hay un esclavo y hay un amo. El amo es quizás el que no tiene miedo a morir. El esclavo será siempre el que está condenado a vivir con sus temores. Y de alguna manera Nietzsche anticipó a estos conceptos hegelianos y nos está proponiendo la moral desde esas dos grandes virtudes, ¿no? Esta moral de los grandes señores. La moral de los señores es la moral de los fuertes. Nietzsche sostenía que en las sociedades antiguas, especialmente, ¿no? Las aristocráticas griegas o romanas, la palabra bueno no significaba necesariamente compasivo ni humilde. La palabra bueno significaba algo distinto para la sociedad griega. El bueno era el fuerte, el valiente, el noble, el creativo, el independiente, el capaz de asumir riesgos, el orgulloso de quién era. Entonces aquí entendemos que la moral estaba asociada más bien a una experiencia vital y cómo yo vivo mi vida, ¿no? Esta visión de malo a distancia, ¿no? De lo bueno, no era del tipo perverso para los griegos y los romanos, era simplemente una persona débil, vulgar, mediocre, es la persona que no destaca. Y aquí es importante notar, ¿no? Cómo todavía existe una condena moral a eso, ¿no? Al débil, a quien establece una diferencia de estatus y de capacidad. En los tiempos griegos y romanos, entonces nos explica muy bien Nietzsche que el tipo de persona que realmente tenía quizás valores morales era la que expresaba más plenamente su vida, no quien obedecía mejor las reglas. Para Nietzsche la moral afirmaba la vida, celebraba la fuerza, la creación, el coraje, celebraba la excelencia. Para Nietzsche la mediocridad era quizás lo punible, ¿no? Y hablaba de estas morales también del débil, ¿no? Esta moral que quizás lo que nos tiene es comprimidos, nos tiene callados, aletargados. Es la moral de los esclavos, Pancho, o de los débiles. Aquí creo que es uno también de los conceptos más provocadores que tiene Nietzsche, que es el resentimiento. Imaginemos, queridos hermanos, a un grupo de personas que no puede vencer a los poderosos por la fuerza, no pueden derrotarlos por la guerra, no pueden competir con ellos, tampoco quizás ni dentro de lo intelectivo. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer estas grandes agrupaciones, digamos así, que son vencidos? Quieren cambiar las reglas del juego. Y entonces comienzan a decir, no, no, los verdaderamente buenos no son los más fuertes, los buenos son los más humildes, los buenos son los obedientes, los buenos son los pobres. Recordemos mucho, la religión entró dentro de este ejercicio, ¿no? Casi como de discurso, volvamos a Harari,
de quien hemos nombrado muchas veces en nuestros programas, Pancho Harari, que nos dice que somos los hombres a partir y los seres humanos a partir de los discursos que nos gobiernan. Y algún momento apareció este gran discurso también religioso, ¿no? Que obligaba a pensar que yo era bueno moralmente porque soportaba el sufrimiento, porque iba a ser pobre, porque era obediente, porque me volvía en un ser humilde. Y entonces empiezan a invertirse los valores, valores que ya no son los mismos con los que surgían los conceptos morales en la Grecia antigua y en la Roma antigua, ¿no? Y entonces lo que antes era admirado como la valentía, el riesgo, ahora empieza a verse como pecado. El orgullo que antes podíamos tener de las cosas que conseguíamos ahora se convierte en soberbia, ¿no? La fuerza se convierte en violencia, la ambición nos quieren inventar que ahora es codicia, como que si ahora deseamos algo es pecado. Mientras tanto, la debilidad que tenemos como seres humanos ahora quieren llamarla humildad. Hagan esto es terrible, porque no nos ponemos a pensar realmente qué está pasando con el ser humano. Nos llaman humildes porque somos débiles, nos llaman virtuosos porque somos obedientes, nos llaman santos porque aprendimos a resignarnos. Nietzsche justamente decía que es la transvaloración, ¿no? Estamos cambiando los valores se están poniendo de cabeza. Y no porque las virtudes necesariamente sean falsas, ¿no? No quiero decir que esto de ser humilde, de ser virtuoso sea algo falso, sino que nacen en un contexto histórico donde la gente que propone eso no tenía poder. Entonces lo que quieren es transformar el sistema moral, que antes no les otorgaba una visualización. Ahora, bajo ese cambio de sistema moral, ellos buscan dignidad y cuestionan a los dominantes. Es un ejercicio, obviamente, de cambios de poder, lo intentan como ejecutar un ejercicio de bipolaridades, ¿no? Y es un poco lo que tú nos explicabas antes también, querido Pancho, de ahora actualmente nos proponen dos bandos, ¿no? Y un bando entonces es el bueno y el otro bando es el malo. Y siempre nos quieren identificar desde esos patrones, ¿no? Si no estás dentro de los que agachan la cabeza, eres un fascista. Si lo estás mirando mal y no sé, y lo castigas porque hizo un mal trabajo, eres lo peor. Entonces, casi como que la moral está intentando condenarnos nuestras existencias y condenar hacia dónde vamos a vivir. Ahora, sería bueno intentar entender el por qué deberíamos criticar la moral, Pancho. Sí, Santi, y es que esto del resentimiento no es algo que haya pasado, ¿no? Es algo que está muy presente en nuestras sociedades latinoamericanas, sobre todo en cuanto los del bando de izquierda, que generalmente vendría a ser la gente humilde, ¿no? La gente que no tiene trabajo, que de pronto subió un poquito su calidad de vida en estos gobiernos del socialismo del siglo XXI, no porque les hayan enseñado a pescar, como vulgarmente dirían, ¿no? Sino más vale porque les regalaban el pescado, les tiraban una limosna y bueno, de pronto ahí subió un poquito la calidad de vida. Entonces, en ese periodo de tiempo, aquí poniendo ese ejemplo, ¿no? Que bien palpable aquí en Latinoamérica, subió un poquito la calidad de vida, pero no con valores y principios morales fuertes, se podría decir, sino que empezó a convertirse en una virtud toda esta debilidad de que nos hablaban los griegos, ¿no? Esta falsa humildad, este resentimiento, esta mediocridad, por así decirlo, porque ya no importaba si tú eras bueno o si tú dabas un producto de mejor calidad, sino lo que importaba era que los pobres tuvieran una mejor calidad de vida y bueno, el resto que se joda, por así decirlo, ¿no? Entonces hay esta pelea, es decir, entre la clase social alta y entre la clase social baja. Hoy en día hemos cambiado esa dinámica, ¿no? Al ganar gobiernos de derecha, empiezan a proteger más al empresario, al inversionista, y dejan de lado a la clase social baja. Es como una especie de equilibrio que se da en la economía, pero en estos periodos donde el oligarca, se puede decir, o el economista o la persona que tiene bastante poder, bastante dinero,
tiene el poder y tiene la toma de decisiones. A partir de aquí, la clase social más baja sufre. Inclusive la clase media empieza en cierto sentido a desaparecer, ¿no? Y es aquí donde empieza el verdadero peligro, porque cuando empieza un desequilibrio tan grande como estamos viendo en el mundo de hoy, y de pronto ya no tiene oportunidades, la clase social, se puede decir la más baja, empieza a acrecentarse esa brecha, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho aquí, pero es esto del cambio de moralidad que vemos en nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Por qué critica esto Nietzsche? Ya para irnos un poquito más enfocando en el programa. No porque odie la compasión, sí, ni porque quiera que todos sean violentos, sino que su crítica apunta en otra dirección. Él piensa que una moral basada únicamente en la renuncia termina produciendo personas que tienen miedo de desarrollar todo su potencial. Y es verdad, porque las personas que, bueno, son de cierta manera ambiciosas, en el buen sentido, terminan por resignarse a la mediocridad, resignarse a no ser lo que pudieran ser porque son tachados de falta de humildad, por ejemplo. Entonces vemos personas que, bueno, dicen, sí, yo soy bueno en esto, a mí me gusta hacer esto, yo quisiera tener más dinero. Y bueno, ya la clase social, ya sabemos, de pronto la media, un poquito más baja, empieza a tachar a esa gente de falta de humildad. Bueno, y no solo es ese uno de los síntomas, sino que ya vamos a ver otros más adelante, ¿no? Esta moral ayuda a florecer la vida o la limita. Eso tenemos que preguntarnos, porque muchas veces cuando caemos en cierto tipo de moralidad, no es que nos esté ayudando a ser, como dicen, nuestra mejor versión, sino más bien nos está limitando, está diciendo que, ¿sabes qué? No reclames, no alces tu voz, no incomodes. Es lo que está pasando muchas veces ahora en en las comunidades, en los puestos de trabajo sobre todo, donde la gente tiene miedo a que le despidan o a que le bajen el sueldo. Ellos no pueden reclamar, no pueden hacer eco de una falta de derechos laborales, porque claro, prácticamente vendrían a ser ellos los malvados, ¿no? Según la moral que viene desde el poder, porque ya sabemos que quien escribe la historia y quien escribe la moral es el del poder, ¿no? Por ejemplo, me adelanté un poquito a este ejemplo moderno de que ya les hablaba, ¿no? Imaginen en esta empresa donde entra una persona a trabajar, es un empleado brillante, tiene nuevas ideas, quiere cambiar los procesos. Esto pasa mucho en las empresas aquí en Latinoamérica. Pero empieza a hacer preguntas incómodas, ¿no? Muchos compañeros empiezan a decir que es una persona arrogante, que se cree mejor que los demás, que debería ser más humilde, lo que les hablaba. Y ahora imaginemos al otro empleado, al que entra sin decir nada, no cuestiona nada, siempre dice que sí a todo, nunca propone cambios, y todo el mundo empieza a decir, oye, este man es buena persona, oye, este nunca hace problema. Nos pasa a todos y a veces caemos en esa trampa, pero muchas veces el que no cuestiona, el que simplemente sigue las normas al pie de la letra, resulta no ser tan valioso como aquel que viene reclamando un poquito de derechos o aquella persona que quiere cambiar los procesos o quiere mejorar inclusive el ambiente laboral, quien en un principio puede resultar incómodo, pero a la larga es quien en realidad produciría estos cambios para mejorar la comunidad, la cultura empresarial inclusive, ¿no? Entonces, aquí Nietzsche preguntaría, ¿no es cierto? ¿Estamos premiando realmente la virtud o estamos premiando la conformidad? Estamos premiando a aquel que simplemente se adapta y no a aquel que quiere explotar todo su potencial. Eso no significa que el primero sea automáticamente mejor que el segundo, ¿no? Prácticamente todos tenemos virtudes, todos tenemos deficiencias. Significa que debemos preguntarnos qué valores estamos reforzando y por qué. Es lo que les comentaba. Desde los partidos de izquierda refuerzan cierto tipo de valores como la humildad, el quedarse callado, y partidos de derecha que podría decirse que refuerzan esto de la fuerza, esto de ser más productivos, pero que muchas veces también dejan de lado la compasión y dejan de lado el apoyar a los sectores más humildes. Entonces,
hay que tomarlo muchas veces con pinzas. No todo lo que está del lado de la fuerza es bueno y no todo el que está del lado de la debilidad, según Nietzsche, también podría ser bueno, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la falsa moral? La moral de los esclavos funciona cuando las personas buscan constantemente la aprobación del grupo. La moral de los señores o de los empresarios, se puede decir, o de la gente que tiene el poder, nace cuando alguien decide actuar desde sus propios valores, incluso si esto implica ir en contra de la opinión mayoritaria, ¿no es cierto? Entonces, no significa ignorar toda la regla. Como les digo, cualquier posición puede tener deficiencias y cualquier posición puede tener ventajas, ¿no? Esto significaría más bien preguntarse, ¿estoy haciendo esto porque creo que es lo correcto o porque necesito que los demás me aprueben? Yo creo que todos deberíamos hacernos estas preguntas para saber qué tipo de moralidad o qué tipo de carácter inclusive estoy construyendo con mi persona, ¿verdad? Porque cuántas cosas o cuántas de las cosas que llamamos virtud nacen realmente de nuestras convicciones y cuántas nacerían del miedo a ser rechazados por los demás. Entonces, aquí tenemos que hacernos este tipo de preguntas y yo desde hace mucho tiempo me las hago, ¿no? O sea, ¿cuántas de estas cosas que estoy haciendo en mi vida diaria, desde levantarme, ir a trabajar, ir a estudiar, relacionarme con mi familia, cuántas de esas cosas son virtudes y cuántas de estas cosas simplemente serían miedo a ser rechazados, ¿no? Entonces es una pregunta muy valiosa que les invitamos a todos ustedes que se cuestionen en sus casas, ¿no? Y bueno, Santi, de aquí entramos a otro de esos pensadores que también incomodaron mucho en su tiempo y yo creo que siguen incomodando hasta ahora, ¿no? Uno de esos pensadores que, bueno, aparte de Nietzsche, han hecho estas preguntas sobre la moralidad, sobre el poder y sobre quién en realidad está llevando los hilos de esta sociedad, que es Maquiavelo, Santi. Así es, Panchito, un saludo. Siempre tenemos que estar pendiente de nuestra gente que ahora está en el TikTok en vivo. Recuerden que este programa se está grabando para luego ser retransmitido por YouTube los días martes. Un saludo a Berito Zeli, un abrazo, querida niña, qué gusto verte al menos por esta red social. A Gaby Pérez, a Marianita Molina, a Nati, están todos ahora compartiendo con nosotros y un poco más de nombres que a veces se me van porque empiezan a correr ya los nombrecitos, entonces se van escapando en el hilo ese. Tú nos hablabas ahora entonces de este Nietzsche que desmontaba la moral, ¿no? Desmontaba la moral al justamente hacernos reflexionar sobre qué es lo que yo estoy buscando dentro de mi crecimiento personal o simplemente soy un sujeto que está corriendo atrás de la manada intentando ser visible o aceptado. Entonces, cuando Nietzsche ya desmontaba esta moral, creo que para todos nosotros quedó como evidente que necesitábamos ir afianzando otros conceptos que nos permitan entender a Nietzsche. Y antes que Nietzsche, Pancho, aparece este sujeto Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, pensemos de esto, ya España encontrando las primeras colonias en América, bueno, ya determinando que Colón estaba llegando a unas nuevas tierras que no eran las Indias. Y dentro de todo este contexto y estas grandes peleas que se vivían en Europa, ¿no? Los reinados que intentaban imponerse, sobre todo, ¿no? Bueno, entendemos que hubo ese gran desgaje del Imperio Romano que acabó formando con muchas colectividades en Europa y estas colectividades que peleaban, reyes que asumían el poder y de repente perdían completamente todo su valor. Los únicos que de alguna manera conseguían poder eran los reyes católicos. Ahí aparece Maquiavelo, que lo que intenta también es desmontar la moral dentro de la política. Y él escribe El Príncipe, que es un libro brutal. El Príncipe creo que es el renacimiento justamente del campo de batalla permanente dentro de la política y la moral. Aquí vamos a hablar entonces en este libro, vamos a tener que leer y acercarnos a las traiciones, a los asesinatos, alianzas que duraban semanas, ciudades enfrentadas, esa era la realidad europea, ese era el contexto que Maquiavelo observó y que quizás nadie quería admitir, ¿no? Él decía que los gobernantes que sobrevivían no eran los más bondadosos, sino los más eficaces. Por esto redefinía el concepto de virtud
Para él la virtud no significaba bondad, algo muy similar a lo que posteriormente Nietzsche nos propondrá, ¿no? En el siglo XIX. Para él la virtud no significaba bondad, sino significaba capacidad, capacidad de gobierno, capacidad para adaptarse, capacidad para actuar, capacidad sobre todo para decidir dentro del caos, porque al final las decisiones son aprender a soportar el caos. Un príncipe virtuoso, decía Maquiavelo, no es el más amable, es el que logra mantener en orden un estado. Por eso afirma que el gobernante debe aprender a ser un zorro para reconocer las trampas, ¿no? Y ser un león también para espantar a los lobos. De alguna manera en esta forma de leer dentro de la naturaleza los poderes humanos, ¿no? No nos estaba recomendando vivir engañados. Por el contrario, estaba intentando describir cómo funciona el ecosistema del poder humano, ¿no? Y aquí es como que aparecen las ideas más incómodas dentro de la filosofía política de Maquiavelo, ¿no? Las personas no siempre van a premiar la honestidad. Y esto nos está pasando en la actualidad cuando vemos los regímenes políticos de toda Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos al final estamos sangrando por lo mismo. Las personas dicen que están premiando la apariencia de la honestidad. ¿Sí? Entonces, como que no hace falta ser virtuoso, solo basta con parecer ser virtuoso, ¿no? Entonces es el tema de la apariencia, de cómo nosotros estamos jugando con el otro. Y ahí entra la moral como una herramienta de poder, ¿no? Nietzsche y Maquiavelo comienzan a encontrarse, entonces. Uno analiza cómo nuestros valores nos están como minando nuestras personalidades y otro nos está explicando cómo esos valores son utilizados en la praxis, ¿no? Y ya sabemos, siglos después aparece como digamos, el que nos va a poner el tercer punto de nuestro triángulo, queridos hermanos, del día de hoy, y Pancho, es Michel Foucault, de quien hemos hablado muchas veces, ¿no? De las sociedades disciplinarias, y él nos lleva todavía mucho más lejos. Foucault sostiene que el poder no necesita ya estar apuntándonos con un arma para que nosotros reaccionemos. Basta con convencernos que lo que ellos están proponiendo es normal, que lo que ellos nos están diciendo está bien, que lo que está proponiendo el otro, el disidente, que esto está mal, que esto es lo que nos tiene que dar vergüenza, que es lo que nosotros debemos desear. Eso es lo que está buscando el poder. Y creo que Pancho, cuando logran controlar nuestros deseos, y hemos conversado en muchos programas anteriores sobre el valor del deseo, y el valor de ser conscientes de qué es lo que nosotros estamos deseando, ¿no? Gilles Deleuze hablaba de las máquinas deseantes, los humanos somos de eso como fruto simplemente de un deseo al que lo cumplimos y después empiezan frustraciones y nacen nuevos deseos, ¿no? Entonces lo que proponía, bueno, en este caso Michel de Foucault, es que lo que están controlando son nuestros deseos. Y luego cuando controlan nuestros deseos, nosotros mismos nos vigilamos, nosotros mismos nos censuramos, nosotros mismos corregimos el comportamiento. El poder ya está fuera de nosotros, ¿no es cierto? El poder está como en un imaginario, aparentemente, pero no, el poder empieza a vivir dentro de nosotros. Nosotros somos los que empezamos a carcomernos, como decía con la moral el Nietzsche, ¿no? Entonces nosotros empezamos a creer que está bien y que está mal. Y si somos parte de esa moral de los débiles, seguramente vamos a estar echando la culpa a todo el mundo, ¿no? No, me pasa esto por mala suerte. Me pasó esto porque el otro no me permitió brillar. Y realmente quienes están apagando el brillo de las personas somos nosotros mismos, ¿no? Hay también, obviamente, tienen que entrar aquí en juego los mandantes de los discursos. Si antes hablábamos de Harari nos estaba diciendo, hey, pero alguien es el que genera el discurso. Y lo importante será en nosotros distinguir quiénes son los que están generando el discurso. Y ahora, con las grandes tecnologías, sabemos que los discursos se arman desde las redes sociales, desde estas nuevas herramientas que nos permiten aparentemente ser libres, pero quizás lo que nos están haciendo es condenarnos a la repetición de lo similar, como también lo habló Byung-Chul Han. Tenemos ya un montón, casi como un río de escritores y de filósofos, Pancho, que han pasado por nuestro programa y que siempre nos están recordando lo mismo, ¿no?
Ahora entramos a este papel de los medios, el papel de las nuevas tecnologías y las percepciones que damos sobre nosotros mismos, Pancho. Sí, Santi, justamente yo, con tus palabras, recordaba el programa que hicimos de Aldous Huxley y Un Mundo Feliz. Recuerda que en ese programa explorábamos, ¿no? Desde la ciencia ficción, que bueno, ya no es tanta ciencia ficción, sino vemos que se han cumplido ciertos parámetros o ciertos vaticinios de este libro, en donde las personas no tienen nada y serán felices, prácticamente era lo que decía Aldous Huxley, ¿no? E inclusive había una droga llamada Soma, que está esta droga. Claro, prácticamente hoy día vendría a ser de pronto el smartphone, los medios de comunicación, este scroll infinito, esta adicción a la dopamina, que claro nos mantiene hipnotizados, nos mantiene idiotizados, infoxicados, es otra de esas palabras que se utiliza bastante hoy en día y que prácticamente no nos dejaría despertar, no nos dejaría darnos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y cada vez, como dice Michel Foucault, nos están enseñando a desear, porque claro, no es que nosotros hagamos obvios nuestros deseos, porque generalmente cuando nacemos y vamos creciendo, nuestros deseos van cambiando, ¿no? Pero esos deseos se van moldeando también, dependiendo del contexto, dependiendo de la educación de nuestros padres, y en este caso dependiendo de la tecnología y de toda esa información que nos llega a través de las redes sociales, de la inteligencia artificial, ¿no? Y prácticamente esos deseos ya están moldeados, ¿no? Aquí el papel de los medios de comunicación y de esa percepción es importantísimo, porque hoy la batalla no ocurre únicamente en los parlamentos, en los gobiernos, en los senados, en los congresos, en los ejércitos, inclusive en estos tribunales de justicia, sino esto ocurre en nuestra atención, dice, ¿no? La batalla por la atención, esta guerra por captar la atención de la mayor cantidad de gente para vendernos un producto, para convencernos de una ideología. Acuérdate, Santi, cuando hablábamos de esos programas de la ideología, porque ahora prácticamente tenemos una lucha entre dos ideologías, ¿no? Entre la de derechas, de izquierdas, en la política. Evidentemente hay muchas más, un poquito por debajo y matizando también, pero generalmente viviríamos en este par de ideologías, ¿no? Vemos un montón de escándalos siempre cuando alguien se sale de la norma, lo que decimos, ¿no? Alguien se sale de la norma, alguien hace cosas que de pronto perturban esa homogeneización esa normalidad que hemos construido y se genera un escándalo, ¿no? Y hay esta indignación permanente de las personas, ¿no? Cuando hay un escándalo, por ahí un escándalo de algún gobernante o de alguna actriz, de algún actor. No debería ser el caso, pero más ponemos el foco, la atención en todas estas personas que salen en las películas de Hollywood, en los influencers, en las redes sociales, que en lo que realmente importaría, ¿no? Que son las leyes, que son los gobernantes. Aunque bueno, desde el gobierno de los Estados Unidos damos cuenta de muchos escándalos y muchas cosas que, bueno, no se están tomando los correctivos que deberían tomarse, sino que prácticamente se convierte en eso, ¿no? En una noticia, un escándalo y una indignación generalizada, no pasa de ahí. Como digo, redes sociales, opiniones instantáneas. Ahora prácticamente todos somos opinólogos, todos tenemos el poder de opinar sobre distintos temas, diferentes tópicos. Claro, pero no todas las opiniones serían valiosas en ese sentido, ¿no? Y eso tenemos también que discriminar y saber distinguir, ¿no? Porque la pregunta ahora es, ¿quién contó la historia primero? Porque quien controla el relato, y eso lo habíamos visto desde Harari, Santi, que ya nos dijo, quien controla el relato, controla la narrativa y controla también el poder de la opinión, ¿no? Y a partir del poder de la opinión controlaría también esta moralidad de la que estamos hablando. Porque la narrativa, el relato, es lo que construye civilizaciones, más no la verdad como tal. Eso ya lo habíamos visto como digo, desde Harari, y eso también es importante distinguir, ¿no? En momentos de crisis, elecciones o conflictos internacionales, el miedo suele convertirse en una herramienta política extremadamente poderosa. Eso lo sabemos hoy en día con el miedo de la inseguridad en todo lado, el miedo a la inmigración. Vimos hace unos pocos días
cómo miles de migrantes de marroquíes saltaron estas vallas y prácticamente invadieron esta ciudad de Ceuta, me parece que se llama en España, que bueno, está del lado del África esta ciudad, pero controlada por los españoles. Bueno, también desde ahí podemos emitir un montón de opiniones, emitir un montón de, qué sé yo, información y también ver cómo está determinando la moral de si está bien o no está bien haberles permitido el paso a los marroquíes o de pronto desde el otro lado también toda esta crueldad que se vendría a dar desde la gente europea, no les dejan cruzar porque las fronteras deberían ser invisibles, dicen muchos, y deberían permitir un flujo constante de personas en el mundo, pero no es así, porque la gente también quiere defender sus hogares, quiere defender el poder, quiere defender la economía que ha construido durante prácticamente toda la historia y no va a dejar que, bueno, una oleada de inmigrantes venga a echar todo a perder. Eso vendría a ser el otro lado de la historia, ¿no es cierto? Entonces, eso no significa que todos los medios manipulen también, ¿no? Ni que toda la información responda a una conspiración. Aunque bueno, yo a veces me cuestiono también esto porque las redes sociales, los canales de televisión, toda la información que nos llega a veces por oleadas, prácticamente responderían a este algoritmo, ¿no? Y este algoritmo está construido prácticamente desde el poder para limitar también el poder de la gente, el poder del pueblo, porque no todos podríamos, como digo, tener este derecho a una opinión, sino que prácticamente las opiniones que valen son las opiniones de la gente que llevaría los hilos de la sociedad, ¿no? Toda la información tiene un encuadre y comprender ese encuadre es parte del pensamiento crítico. Ustedes saben que el pensamiento crítico es uno de los pilares que sostiene este programa. Y como decimos aquí y estamos analizando en este programa con las palabras de Nietzsche, todo depende de la percepción, ¿no? De quién cuente la historia, de cómo se la cuente, desde qué ángulo. Entonces eso es muy importante. O sea, matamos la cucaracha o matamos la mariposa, todo depende inclusive de la estética, ¿no? Como habíamos iniciado este programa. Todo esto nos lleva a una pregunta importantísima, Santi, queridos amigos. La moral. ¿Deberíamos abandonar la moral para no tener este tipo de problemas, este tipo de conflictos, estas preguntas existenciales que, bueno, hacen de la vida también algo un poquito más interesante, ¿no? ¿Deberíamos abandonar la moral, Santi, o deberíamos conservar o cambiar, dependiendo del punto de vista? ¿Estamos bien con esta moralidad cambiante? Y bueno, como dicen los partidos políticos también, ¿no? Uno se cambia de camiseta, algunos políticos de izquierda pasaron a derecha y de derecha pasaron a izquierda. En la política también la gente se cambia de camiseta y como vemos la moral también es algo parecido, ¿no? Vamos cambiando de ideas, van mutando también todas estas ideologías que, bueno, vemos que no todas las personas pueden conservar un mismo tipo de pensamiento a lo largo de toda su vida, sino que todos tenemos derecho a cambiar de opinión también, Santi. Así es, Pancho. Bueno, creo que justo llegaste a una de las ideas más perturbadoras quizás que en este programa podríamos sugerirles, ¿no? Debemos abandonar la moral. Antes de responder, Pancho, hay gente que también dentro de las redes, Joshua Jara, un abrazo, querido Joshua, qué lindo encontrarte igual acá en las redes. Y él nos pregunta, buenos días, tal vez las redes sociales dañaron la imaginación del ser humano. Y es que cuando justamente estamos decretando que las tecnologías, ¿no? Y estos grandes medios de comunicación masiva que ahora en los que estamos inmersos todos, lo que están haciendo es minando las personalidades, seguro. Entonces, cada uno de los sujetos está perdiendo el horizonte del individuo y empezamos a juntarnos en grandes colectividades. Joshua, yo creo que más que dañar nuestra imaginación, lo que están haciendo es minando justamente la personalidad de los sujetos, ¿no? De los seres humanos. Y en la medida en que te van minando quién eres tú, obviamente tus pensamientos propios originales van a irse perdiendo. Y quizás lo que estamos ahora intentando decretar también con este programa es si la moral esta que debe ser individual o colectiva, algún rato debemos abandonarla, debemos dejar de pensar en la moral
O quizás lo que nos está invitando Nietzsche y Maquiavelo es que nos convirtamos en unos sujetos manipuladores. ¿Será que hacia allá es lo que nos estaban invitando? Yo creo que no. Pancho y amigos, creo que en este programa, al hacer y a intentar descifrar a estos autores, no queríamos dar cuenta de que simplemente ellos nos decían, ya no pienses en la moral, no hay nada bueno, no hay nada malo, sino simplemente lo que tú consideres, sino lo que ellos nos estaban proponiendo es que no seamos tan ingenuos, no creamos que todos estamos jugando las mismas reglas. Ser estratégico es comprender que no siempre vamos a estar jugando las mismas reglas, ¿no? Que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de obedecer automáticamente todo aquello que la sociedad llama correcto. Entonces nosotros tenemos que aquí aprender a distinguir qué es lo correcto también para mí. Mira, yo tengo quizás un ejemplo que es muy decidor en el caso de la docencia. Cuando estoy encontrándome ya con mis alumnos en la universidad, estamos, bueno, recién cerramos semestre, estaremos pronto a volver a juntarnos. Y muchas veces lo que yo siempre intento recalcar como idea es que nosotros vamos a recibir consejos, no vamos a recibir justamente estas morales de las otras personas que están intentando como orientarnos. Y quizás el gesto moral más hermoso que vamos a escuchar es el de nuestros padres, ¿no es cierto? Porque ellos no tienen ningún tipo de ventaja o no quieren asumir ningún tipo de ventaja cuando nos dan sus discursos, cuando nos dan sus consejos. Pero sí creo yo que es necesario que cada sujeto asuma si es que ese consejo de papá o mamá que está lleno y cargado de amor vale la pena que yo lo lleve. O será momento de que nosotros asumamos nuestra vida y empecemos también a vivir nuestras propias experiencias. Entonces, cada uno debe empezar a considerar qué es bueno por cada uno. ¿Qué me enseñó este valor? ¿Qué me enseñó esta experiencia? ¿A quién está beneficiando lo que estoy viviendo, mi nivel de experiencia, mi acto realizado? ¿Sigue teniendo sentido para mi vida las cosas que estoy haciendo? Yo creo que el gesto moral va por ahí, ¿no? Por empezar a cuestionarnos a nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando también en el relacionamiento con el otro? Aquí no se trata de que nosotros nos juntemos entre los similares, no se trata de que nosotros estamos siempre buscando que a mi comentario le pongan el like, sino también buscamos disidencia, buscamos que la otra persona me diga hasta algún punto, no creo lo que estás diciendo. Algún momento conversamos también sobre Chulhan y lo maravilloso que es del otro, la conquista del otro, Pancho. El otro es un sujeto que también tiene que de alguna manera incomodarme. No puede ser el otro una repetición, una prolongación de lo que yo soy. Entonces, así quizás nos vamos a dar cuenta que nuestra vida tiene sentido, que las otras personas tienen sentido al lado nuestro, que nosotros estamos quizás dentro de estos niveles de experiencia vital para eso, para dejar nuestra vida en la experiencia. Algún momento yo parafraseé un poeta ecuatoriano que nos enseñaba que cuando la muerte venga por mí, muy poca cosa tendría que hacer. Decía este gran poeta ecuatoriano de los decapitados, que no recuerdo si era Arturo Borja, Medardo Ángel o Humberto Fierro, pero era entre esta tríada de este sujeto que nos invitaba a vivir hasta el último. Dejemos nuestra vida gastada y que la moral de alguna manera sí sea la que va guiando nuestros pasos, esta moral que tiene que surgir desde mi lectura de pensamiento crítico con la experiencia de la vida. Si yo dejo de tener esta experiencia vital mía con la experiencia de la vida misma, entonces no estoy leyendo, no estoy viviendo siquiera, son otros los que están viviendo por mí. Yo quizás simplemente estoy repitiendo patrones que la sociedad me está diciendo que debo repetir. Hay algún momento en que tendremos que decir basta, levantar la vista y decir, bueno, yo espero esto, yo aspiro esto, yo necesito y quiero esto. Y cuando empecemos a respetar de alguna manera también nuestras propias voluntades, creo, Pancho, que vamos a ser respetuosos de nuestras propias morales también. Con este ejercicio entonces de pensamiento crítico individual, me despido en este programa de Futura de este lunes 3 de agosto, que es eso, el inicio nuevamente de una temporalidad configurada por los seres humanos, pero que intenta tener un aliento. Esperarles la próxima semana, el día lunes, para seguir conversando sobre el pensamiento crítico, para seguir tratando este tipo de temas que son
neurálgicos ya en nuestros cotidianos, es hora de saber quién es bueno, quién es malo, quién es dueño, quién es esclavo. ¿Qué papel estamos tomando entonces en este tiempo nosotros? Somos el esclavo, somos los dueños de nuestros propios caprichos y deseos, de los caprichos y deseos de los otros. ¿En quién nos estamos convirtiendo, Pancho? Les obligamos entonces de alguna manera ahora a empezar esta semana cuestionándonos quiénes somos. Gracias, queridos amigos. Gracias, Pancho. Me despido así de este programa de lunes de Futura Podcast, esperándoles el próximo lunes 10:30 de la mañana para arrancar puntuales con un abrazo fraterno y los mejores deseos de que la semana sea maravillosa. Hasta Kashkaman, tu parishon, Shukpuk Yakaman. Gracias, Santi. Y bueno, yo quiero concluir el programa del día de hoy, bueno, con una reflexión, ¿no? O sea, yo creo que la mentira o lo que nos podemos contar aquí no es saber qué está bien o qué está mal, sino quién nos está contando esa mentira, esa verdad, o quién nos está contando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Y ahí va un poquito más este programa y saber quién está dictando esa moral. No seguir una moral porque nos enseñaron de chiquitos que eso estaba bien y eso estaba mal, sino quién está diciendo estas son las reglas. Porque desde ahí vienen las verdaderas intenciones y de donde nosotros podemos dar una lectura más fidedigna, ¿no? Y como dice Santi, tener este pensamiento crítico, que bueno, últimamente he estado viendo que al pensamiento crítico le han añadido un adjetivo, ¿no? Pensamiento crítico educado, dicen ahora, porque claro, todos podemos tener, como digo, opiniones, todos podemos tener pensamiento crítico, si haríamos de pronto un símil de las opiniones, pero no todos tenemos un pensamiento crítico educado. Y ahí vendría también la diferencia, ¿no? ¿Educado en qué? Educado en temas de filosofía, como es en este programa, en temas de psicología, de desarrollo personal, en temas de historia, inclusive porque todo esto es importante para sacar conclusiones que, bueno, aporten a nuestra vida y sobre todo que aporten a desvelar, ¿no? Esas mentiras de las que podemos ser susceptibles y de las que podemos ser inclusive víctimas muchas veces, ¿no? Porque, bueno, en este caso hablando ya más de la moral, esta moral puede ser o una brújula también, o puede ser una jaula, ¿no? Que la moral que tengamos nosotros simplemente sirva para dirigir nuestras acciones, para que nos guíe hacia el camino más correcto que podamos tener para, como siempre digo yo, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y que no sea esta jaula que nos aprisione y nos llene de sentimientos negativos como el resentimiento, como el odio, como las envidias por otro tipo de personas solo porque tiene más dinero o porque nació en una cuna de oro. No, sino que nosotros al aceptar cómo somos, al aceptar de dónde venimos y al explorar todo lo que podemos hacer, al explorar todo ese potencial que podemos dar, todo ese valor que podemos generar en la sociedad, también ir construyendo de esa manera, qué sé yo, nuestra personalidad, nuestro carácter y darle, como digo, más valor siempre a nuestra vida y a las personas que nos rodean, ¿no? Es así, Santi, que me despido. Y como les digo, siempre enfocados en tener un pensamiento crítico más educado todos los días, ¿no? Revisen a Nietzsche, revisen a Maquiavelo, revisen a Foucault, que son los pensadores que hemos abordado en este programa y no se queden solo con nuestras palabras. Como dice Santi, nosotros necesitamos y queremos que cuestionen todo lo que decimos aquí en este programa, porque en ese cuestionamiento está el verdadero aprendizaje y el verdadero crecimiento para crecer juntos y para crecer en comunidad, ¿no? Es así, amigos, que bueno, como siempre, invitándoles a que se suscriban a nuestro canal, a que estén conectados con la campanita y a que nos den sus comentarios, que sus comentarios, como digo, siempre son valiosos, siempre son tomados en cuenta. Para que nosotros podamos también mejorar nuestro programa y sacar nuevos temas aquí como tal. Así, Santi, queridos amigos, nos vemos en un próximo programa.